Ya. La parte de consistencia que nosotros vamos a ver lo que son los procedimientos de los pluviómetros, a lo cual la importancia que se le da a esta parte va a ir de acuerdo a la naturaleza que tengamos de los datos obtenidos y al propósito para lo cual lo vamos a usar, o sea, para qué nos pueden servir. A lo cual la consistencia que tengamos de las precipitaciones van a ir de acuerdo, o la vamos a obtener, mejor dicho, de los pluviómetros, que los pluviómetros nos dan lo que son medidas diarias. O sea que cuando tengamos en una estación un pluviómetro, solamente lo vamos a poder, obtener datos, datos exactos solamente de un solo día, ya que los demás datos nos pueden variar. Tener datos de las precipitaciones, que son mediante los pluviógrafos, que los pluviógrafos nos permiten a conocer más a detalle lo que son los datos de precipitaciones, de ya sea un día, y también podemos obtenerlo de un periodo de tiempo determinado. O sea, también nos va a poder dar a cualquier ya sea año o mes, lo que es cuánto ha llovido, y sería a más detalle. Pero esta razón por la que no podemos analizar estos datos, no podemos darlo directamente, ya que también se le debe hacer unos ajustes para poder apreciar lo que son la calidad de las consistencias que puedan tener y de algunas estadísticas, a lo cual con eso nosotros llegamos a usar lo que son las curvas máxicas. Que estas curvas máxicas, más que todo, nos van a permitir lo que es estudiar y corregir las estadísticas pluviométricas de las estaciones, a lo cual llamamos lo que es la curva máxica como líneas que van a representar a lo que nosotros vamos a llamar curva máxica. Va a ser a la línea que nos van a representar los datos que tengamos. Entonces vendría a ser la curva máxica, a lo cual esta curva máxica se la determina eso. Lo analizamos simplemente, o vamos a saber que es consistente cuando llega a formar, cuando los datos que nosotros tengamos llega a formar una misma recta. Desde ese concepto de que va a ser consistente cuando forme una sola recta, nosotros procedemos a analizar todos los datos como si fueran consistentes. Y ya cuando procedamos a graficar o hacer sus respectivos cálculos y hacer gráfica, ahí vamos a ver si en realidad es consistente o no consistente. Pero como nosotros estamos partiendo de que para que sea consistente debe formar una misma recta, entonces usamos lo que es las ecuaciones que van a ir dependiendo de la recta, donde sabemos que la pendiente viene a ser de las variaciones que vamos a tener en y las variaciones que vamos a tener en X. Y para hacer mediante tramos, sabemos que para un tramo, o usamos también la ecuación de la misma recta, que en este caso usamos lo que es Y2 menos Y1 igual a M, que sabemos que M es la pendiente, y X2 menos X1, que son estas variaciones de aquí, solo que están más desarrollados. Entonces, nosotros lo que procedemos a hacer aquí para ver
lo que son las estaciones, nosotros graficamos lo que es en el eje Y, lo que es el acumulado en estación dudosa. O sea, en las estaciones que no estamos seguros que estén bien los datos que nos están dando o que hayan habido variaciones. Y en el eje X graficamos o ponemos los datos que son del acumulado en estación confiable. O sea, en los datos que realmente vemos que no hay tantas variaciones. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Eso solamente es la parte conceptual. Está bien. Ninguna. Ya. Vamos a ver ahora el siguiente ejercicio que dice, dados los siguientes datos, determinar si la estación A es consistente con respecto a las contiguas lo que es la estación A y que la estación A va a ser una estación dudosa. Confiable se refiere a las estaciones que están cerca de A para ver si es que tienen casi los mismos datos o si han variado. Y nos dan los siguientes datos. Nos dice, nos van a dar para el estudio de los años, del año 2000, del 2001, de 2002 hasta el 2005. Estos años pueden dárselos así acomodados o pueden dárselos desacomodados, o sea, 2005 arriba, 2003 abajo, de esa manera. A lo cual lo que ustedes deben hacer, empezar desde el menor año hasta llegar hasta el mayor año. Y así es como deben empezar a analizar. Obviamente, si esto lo llegan a mover, todo se mueve, ¿no ve? O sea, si 2004 estaría arriba, toda esta fila o esta columna, no me acuerdo cómo se dice, estaría arriba. Entonces, así deben ir moviéndolo, no solamente esta parte, sino todo. Ya, luego lo siguiente que nos dan son las estaciones. Las estaciones aquí la han llamado X, Y y Z. Y la estación A. Por lo tanto, nosotros vamos a sacar de las contiguas confiables, o sea, de las que están cerca de A, nos están diciendo que tenemos la estación X, Y y Z. Que estas son las que tenemos confiables. Y A, que es la estación que vamos a llegar a analizar. Y esto lo vamos a hacer en Excel. Ya, ¿lo ven? Sí. Ya. Tenemos el mismo ejercicio. No me acuerdo si cambié estos datos, pero es lo mismo. Hay las estaciones X, Y, Z y la estación A. Lo primero que vamos a hacer... ¿Sí? Antes que avance una consultita, cuando te dan todos estos datos, los años pueden, en este caso, digamos, los años están seguidos, ¿no? Pueden ¿Sí? darnos años, digamos, puede ser 2005, el próximo puede ser 2010, 2015, ¿sí? O necesariamente tienen que estar consecutivos. Te pueden dar variados. Y para acomodarlos hay que ponerlos en orden descendente o ascendente. Descendente. O sea, el primero el menor y que vaya, mejor dicho, de manera creciente. Por ejemplo, aquí 2000 y va creciendo hasta 2005. Ya. La pregunta que hizo el compañero, o sea, sí pueden darle datos, años diferentes. Ahora, la manera que mayormente se los van a dar para que analicen así por años seguidos. Por la razón de que al darle años seguidos, ustedes van a ver que si no le forma directamente una recta lo que es la gráfica con los datos últimos, van a ver las variaciones de años que tengan. Y de acuerdo,
Si no forma una misma recta en uno o dos tramos y son años menores a 5, se la van a considerar consistente, ya que no todos los datos que le den va directamente a formar una recta. Eso lo vamos a ver al final de este ejercicio. Ya lo primero que vamos a hacer aquí es sacar, como ven aquí yo le puse promedio, que es lo primero que vamos a hacer, promedio de X, Y y Z, que son las estaciones que vienen a ser confiables. Entonces vamos a sacar el promedio de estos tres, que sería la suma dividido entre 3. Lo mismo para el siguiente, que sería la suma del año 2001. Y lo dividimos entre 3. Obviamente, si hubiera más estaciones, lo van a dividir entre más. Si son 5, pues divido entre 5. Simplemente es solamente sacar promedio. Hasta ahí nadie se perdió, ¿no ven? ¿Qué es la suma de esto? Bueno, se saca promedio para toditos, como están viendo, tanto desde el 2000 hasta el 2005. ¿No se coloca decimales? Aquí directamente mi compu lo está sacando redondeado, pero igual mejor si lo redondean sí, mejor si lo redondean para que les salga el más exacto. Ya, gracias. Ya, este sería el último. Como ven, ya sacamos lo que es el promedio y lo dividimos entre 3. Ya, eso sería el promedio de las 3 estaciones que tenemos. Luego de eso, vamos a sacar el acumulado del promedio. Entonces, el primero lo vamos a copiar tal y como está, que entonces sería 54, o sea, este de aquí. El segundo, como dice acumulado, sería el anterior y le sumamos lo que es el promedio que hemos sacado. Y eso sería. Lo mismo hacemos en el siguiente. Acumulado anterior y le sumamos el promedio del año que estamos analizando. Lo mismo aquí. Anterior más el que analizamos. Lo mismo aquí. Anterior más el que analizamos. Y lo mismo aquí. Anterior más lo que analizamos. Como ven, es la razón por la cual hay que empezar desde el año menor hasta el mayor año, o sea, de manera creciente, porque simplemente se van a ir acumulando. Si en cambio lo hacemos de manera desordenada, no vamos a tener directamente los datos que van a ser los datos exactos, por así decirlo. Ahora vamos a hacer lo que es la estación A, que aquí, como es simplemente una sola estación, directamente vamos a hacer de esa sola fila el acumulado. Entonces van a ver que en esta gráfica que hay aquí se va a ir formando y de estos datos son los que se va a ir haciendo. Por ejemplo, el primero es 67. El segundo, que es
67. Por si acaso, el primero lo copié el mismo de aquí. Y para el segundo le voy a sumar el anterior. Y le voy a sumar de la estación A del año que estoy analizando. Nos vamos al siguiente. El anterior. Y le sumo el del año que estoy analizando. Nos vamos al siguiente. El anterior más el año que estoy analizando. Más el año que estoy analizando, que es de aquí. Y luego nos vamos al siguiente. El anterior más el año que estamos analizando. Y como ven, ahí esa sería la gráfica con respecto a estos datos de aquí. Yo pongo aquí el acumulado X, Y, Z, que vienen a ser el acumulado, las estaciones confiables, el acumulado que va a haber en las estaciones confiables, y el acumulado en A, que es la estación que estamos analizando. Entonces, esto más que todo para que les salga casi con exactitud cuando hacen en cuadernos o a mano, es hacerlo a escala. Como ven aquí, miren, cada 100 más o menos está cada cosita, y aquí también me lo grafica con cada 100. Y de acuerdo a eso. Porque si no lo hacen a escala, no le va a salir casi de manera recta y simplemente se va a ver un poco chueco. Y lo que deben analizar aquí para ver si es o no consistente, como le decía, va a ir variando de acuerdo a los años. O sea, eso quiere decir que aquí yo tenía, por ejemplo, el 2000. Aquí es como si aquí estuviera el 2000, el año 2000. 2001, aquí, 2002, 2003, 2004 y 2005. Ahora, aquí es donde yo me fijo. ¿Dónde va a estar tipo el quiebre o el desnivel que puede tener? Porque si se dan cuenta, no es una recta, no es una sola recta, sino que tiene variaciones. Entonces, al tener esas variaciones, es lo que yo le mencionaba al comienzo. No va a ser simplemente o siempre una recta bien, digamos. O sea, siempre va a tener algunas curvaturas o algún quiebre. Entonces, ahí es donde ustedes se van a fijar las variaciones. Como ven aquí, las variaciones solamente son ahora, el tipo o el quiebre que se puede dar está en esta parte de aquí. Entonces, ese desnivel o tipo de nivel, o incluso aquí se ve otra parte, miren. Todo eso viene a ser un desnivel, no está de manera recta como se ve en la línea negra. Entonces, nosotros analizamos cuánto es los años que tenemos de nivel, que sería aquí 1, 2 y aquí 3. Entonces, como aquí no sobrepasa lo que es 5 años que puedan haber desde nivel, esta curva consistente. Ahora, si aquí, digamos, como decía su compañero, tiene una variación, digamos, de aquí 3 años, aquí 2, aquí 1, aquí 5, y contamos lo que son los quiebres, digamos 2 más 1 más 5. Aquí ya sería una curva no consistente. ¿Entendieron eso? Isa, ¿será que lo puedes volver a repetir, por favor? Ya. ¿Cómo se
Si, como ustedes quizás no lo noten a simple vista o no, yo simplemente agarré y le tracé una recta con la línea negra. Como ven ahí. Ahora esa línea negra sigue en esta recta. Y con eso vemos las variaciones que tenemos. Miren, aquí no está sobre la línea. O no está casi como al principio. Aquí también. Y aquí se puede apreciar también un poquito de variación. Entonces, nosotros analizamos, en este caso estamos analizando con años consecutivos. O sea, como les dije, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. O sea que tenemos de a un año, ¿no ven? En cada tramo. Entonces, como tenemos de a un año de variaciones, nosotros vamos a analizar solamente este tramo de acá o estos tres tramos, porque aquí es donde nosotros vemos que hay tipos de quiebre o tipo de curva, o sea, que no están rectos. Entonces nosotros analizamos, si aquí va a pasar un año, aquí también está pasando un año, y aquí está pasando un año. Si contamos este, 1, 2 y 3, serían 3 años que voy a tener tipos variaciones o tipo curva. Entonces, como solamente han pasado 3 años, lo que yo hago es considerar esta curva de aquí, yo la considero consistente. Ya, eso es lo primero. Ahora, ¿dónde está otro color? Ahora, si yo no tuviera de a un año consecutivo, digamos que aquí yo tengo 2000, aquí 2003, aquí va a haber 3 años de diferencia. De 2003, digamos, a 2005, 2 de diferencia. De 2005 a 2009, 4. De 2009 a 2010, 1. Y de 2010 a 2013, digamos, 3. Ahora, yo vuelvo a analizar los años que voy a tener lo que es el quiebre o tipo curva. Ya, aquí entonces sería, como está en esta zona, decimos 2, 4 y 1, que sería 7. Entonces aquí son 7 años lo que va a haber tipo curva. Entonces, nosotros solamente consideramos consistente cuando han pasado o llega hasta 5 años. Entonces, como este ya son 7 años que va a tener tipo curva, entonces nosotros aquí consideramos una curva no consistente. Y esas serían las dos maneras de analizarlo. ¿Entendieron ahora? Sí, sí, gracias. Ya. Ese entonces sería el primer ejemplo. Ahora vamos a seguir con las diapositivas. Auxiliar, disculpe. ¿Sí? ¿Y si hubieran más de 2 estaciones, se saca promedio Sí. o se grafica para cada estación? No. Como hicimos en el ejercicio, pues, teníamos estación X, Y y Z. De las 3 sacamos un promedio. Y esas 3 vendrían a ser nuestra estación confiable o nuestros datos confiables para la estación. Para poder analizarla con la que nos dicen que está tipo dudosa. ¿Entendiste? Sí, gracias. Ya. Ese es el ejercicio que hicimos. Ahora vamos a ver este siguiente ejercicio. Que dice, sabiendo que la estación es consistente con respecto a las estaciones adyacentes y tiene una pendiente de 60%, rellenar los datos faltantes. Aquí, como ven, nos da las estaciones, nos da la estación 1, 2, 3 y nos da la estación A, que en este caso ya nos los está dando para que hallemos los valores en cada uno.
ya que nos los está dando con variables. Entonces, procedemos a hacer. Primero, como dijimos, sacamos el promedio. Aquí ya los años están acomodados, así que no hacemos ese paso. Entonces, lo primero, hallar el promedio de 35, 47 y 23 dividido entre 3 sería 35. Ahora, promedio del otro año, que es promedio de estos tres, que sale 57.3. En el otro, que sale 40.3. En el siguiente, 64.3. Y en el siguiente, 31.3. Entonces, aquí ya hemos sacado lo que son los promedios de cada, o los promedios de las primeras estaciones que nos dieron. Ahora vamos a sacar lo que es el acumulado. El primero se copia y el siguiente viene a ser el anterior más la estación o el promedio de la estación del año que estamos analizando. El siguiente, el acumulado anterior más el año que estamos analizando, lo que es su promedio. El siguiente, el acumulado más el año que estamos analizando. El siguiente, el anterior y el año que estamos analizando. Ahora nos vamos a lo que es el acumulado en A. El primero se copia. El segundo sabemos que sería el anterior más lo del año que estamos analizando de la estación A, que sería 75 más B. En el siguiente, que sería 75 más B más 37, que eso nos da 112 más B. En el siguiente sería 112 más B más lo del año que estamos analizando, que sería más C. Y en el siguiente sería 112 más B más C más el año que estamos analizando, que es D. Entonces, como nos los están dando ya con variables, lo que hacemos primero es graficar, porque ya directamente nos está diciendo que ya es consistente. Entonces, como nos dice que ya es consistente, sabemos que es directamente una recta, pero debemos analizar si en realidad es o no. Entonces, tenemos de la siguiente manera. Graficamos el acumulado en 1, 2, 3, 35, 92, 132, 196, 228. Procedemos y lo graficamos. Como es en el eje Y, en el eje X, perdón, el acumulado lo procedemos a poner ahí. Luego el acumulado en A, que es en el eje Y. Entonces ponemos 75, que está con el 35. 92.3, que está con 75 más B. Y así procedemos a hacer cada uno, como ven en la gráfica. Entonces, nosotros habíamos visto que teníamos dos fórmulas o dos maneras de ver las fórmulas de la recta. Entonces nosotros vamos a empezar a analizar por tramo. O sea, aquí sería de 2000 hasta 2001 tenemos el primer tramo. De 2001 al 2002 el segundo y así sucesivamente. Entonces vamos a proceder a hacer por tramos este ejercicio para poder hallar cada variable. Entonces, por tramos tenemos la siguiente expresión, que sería Y2 menos Y1 igual la pendiente por X2 menos X1. Entonces, haciendo para el tramo 1, vamos a tener o vamos a ocupar esa fórmula que habíamos visto. Decíamos Y2, que es 75 más B, menos Y1, que es 75. Por la pendiente, que la pendiente dijimos que era 60%, y eso multiplicado por X2 menos X1, que X1 es 35 y X2 92.3. Entonces sabemos que 75 con 75 se nos van a ir y directamente tenemos que B es igual a todo esto de acá. Y eso nos sale 34.4. Luego tenemos el tramo 2.
Como ya tenemos la primera variable, podemos ir directamente a lo que es el tramo 3. Como en el 2 ya tenemos el valor de B, vamos a también ya tener el valor aquí en el siguiente, en el tramo 2. Entonces directamente nos pasamos al tramo 3 para poder hallar lo que es C. Entonces sería en el tramo 3 Y2, 112 más B más C, menos lo que es el otro que es Y1, sería 112 más B igual a la pendiente, multiplicado por X2, que X2 viene a ser del tramo 3, 196.9, menos X1, que sería 132.6, donde 112 con B se nos van y directamente nos queda C, donde C es igual a todo lo que hay a este lado y nos da 38.58. Entonces ya tenemos lo que es C. Ahora vamos a hallar lo que es D. Como ya tenemos B y C, directamente podemos hallar D en el tramo 4. Entonces, en el tramo 4, vamos a ver primero lo que es Y2, 112 más B más C más D, menos Y1, 112 más B más C, igual a la pendiente, multiplicado por X2, que es 282.2, menos X1, 196.9. Y 112 con B, sabemos que se nos van a ir, y también la C. Entonces D va a quedar igual a todo lo que hay al otro lado, y va a ser igual a 18.78. Entonces, ya tenemos todos los valores. Y teníamos esta expresión de acá. Teníamos el acumulado en 1, 2, 3 y el acumulado en A. Ahora lo que procede a seguir haciendo es reemplazar estos valores que hemos obtenido en esta tabla. Entonces, al reemplazar esos valores, tenemos lo siguiente. En A, estos son los valores que deberían hacer. O sea, sería 75, y luego teníamos B, y así en cada uno. Ahora, lo mismo se reemplazó tanto para el acumulado en A, en el otro ya teníamos los valores. Entonces procedemos a graficar una vez obtenido. Como ven, así salió la gráfica. Tanto del acumulado en cada estación. Entonces, para fijarnos, tenemos el quiebre en el tramo 3, por así decirlo, y en el tramo 2. Entonces, como teníamos el año 2000 hasta 2004, eso quiere decir que aquí tenemos un año. Y aquí también tendríamos otro año. Entonces, va a ser una curva consistente porque no está sobrepasando los 5 años de curvas que se tienen en cuenta. ¿Entendieron? Sí. Ya. Vuelven a entrar. Hay personas del grupo A, disculpen, en este Sí, grupo. sí. Lo que son de la A, anótense en el chat. Solamente los de la A. Ya, vamos a ver el siguiente ejercicio.
Ya, las personas que ingresaron recién, si son del grupo A, anótense en el chat. Ya, vamos a ver el siguiente ejercicio que dice si es consistente rellenar los datos faltantes. Y tenemos la siguiente tabla. Los años se debe ordenar, aquí ya están ordenados. Debemos directamente sacar lo que son los acumulados, por lo que ya solamente nos está dando directamente de una estación, no nos está pidiendo analizar cada una. Entonces directamente sacamos lo que son los acumulados. El acumulado de la estación vecina, que sería 215. El siguiente, que sería 215 más 217, que son 432. Luego tenemos el siguiente, que sería 432 más 325, que sería 757. En el siguiente, 757 más 316, que sería 1073. Y para el siguiente, que sería el anterior más el año analizado. Y para el acumulado en A, tenemos que copiar el mismo para el primero. Luego sería 105 más A. En el siguiente sería 105 más A más 320, que eso nos da 425 más A más B. Y luego de eso sería 425 más A más B más 218. Y llegamos hasta esos datos. Entonces procedemos a hacer lo mismo que el anterior, a graficar para poder hallar lo que son las variables, que sería 415, 432, 757, 1073 y 1387. Eso sería el acumulado de la estación vecina. Ahora el acumulado en A, que va a ser nuestra estación dudosa, que sería 105, 105 más A, 425 más A, 425 más A más B y 643 más A más B. Y aquí, para poder hallar cada variable, si se dan cuenta, no tenemos el dato de lo que viene a ser la pendiente. Entonces, debemos hallar esa pendiente. Pero esa pendiente debemos hallarla en los años últimos o en el último tramo que puede haber. Por la razón que como esto es acumulativo, en el último año vamos a tener los datos que pueden ser exactos de todo lo que ya hemos analizado. Entonces, por esa razón vamos a usar la de tramos y también la de pendiente, que sabemos que simplemente es despejarlo. Entonces, como dijimos, vamos a analizar el último tramo. Ahora, si es que con el último tramo no se pueden directamente eliminar las variables, pueden hacer con el tramo anterior. O sea, si es que no se pudiera hacer con el tramo 4, ustedes van un tramo anterior o un tramo antes, que sería ya con el tramo 3. Eso para que puedan eliminar las variables y puedan hallar el valor directamente. Entonces, como sabemos que esta expresión nos da la pendiente, Y2, 643 más A más B, menos Y1, 425 más A más B, sobre X2, que es 100 o 1387, menos X1, que es 1073. Entonces A con B se nos van a ir por este signo menos. Entonces pudimos eliminar las variables y vamos a tener una pendiente de 0.7.
o sea, un 70%. Entonces, con eso, teniendo la pendiente, ya podemos hallar lo que son las variables. En el tramo 1 podemos hallar lo que es A, que es la única variable que vamos a tener. Entonces, Y2, 105 más A, menos Y1, 105, igual a la pendiente, por X2, 432, menos X1, 215. Entonces, A viene a ser igual a 152. Luego nos vamos al tramo 3. Al tramo 3 porque ahí es donde podemos encontrar lo que es la otra variable, la variable B. Entonces sería Y2, 425 más A más B, menos Y1, que sería 425 más A, igual a la pendiente, que es 0.7, multiplicado por X2 menos X1. Donde A se nos va a ir con A, y 425 con 425, y vamos a tener que B va a ser igual a 221.2. Y ahí acabaría ese ejercicio. Ah, no, perdón. Nos falta hallar lo que son la tabla. Esta es la tabla que teníamos con los datos y ya hemos hallado A y B. Entonces, vamos a tener eso siguiente. Reemplazando los valores, ya viene a ser 105, 257, 557, 577, 798 y 1016. Entonces, con esos valores directamente graficamos. Al graficar con esos valores tenemos la siguiente recta, aunque vamos a volver a analizar para ver dónde pueden estar la curva. Como ven aquí, estamos analizando desde 1979, creo, hasta 1800 y algo. Entonces, teníamos nosotros, ¿dónde está? Aquí, desde 1978 hasta 1982. Y teníamos las variaciones de a un año. Entonces, como eran de a un año, directamente sabemos que cada tramo tiene un año. Entonces, aquí la curva solamente nos está afectando en dos tramos y cada tramo tiene un año, sería 2 años. Entonces, menor a 5 años, la consideramos una curva consistente. Y ahí acabaría en la gráfica. ¿Tienen alguna duda? Pregunta. Sí. ¿Verdad? Ya. En este caso. En realidad, tenés que tomar el tramo que sea el último. Ya. Ahora, si este tramo tiene, por ejemplo, 3 variables en tu Y2 y en tu Y1 va a tener 2 variables, no vas a poder eliminar, ¿no ve? Entonces, como no vas a poder hallar directamente el valor, yo les dije que pueden irse un tramo a menos a ese. Por ejemplo, si no hubiéramos podido con el tramo número 4, te ibas al tramo número 3. Ya si es que en el tramo número 3 tampoco pudiste, te vas al número 2. Así. Y con eso directamente tenés que sacar un valor para poder resolver el ejercicio o hallar las variables. John. ¿Nadie más tiene dudas? Si supera los 5 años, entonces es una curva no consistente, ¿no? Sí.
Ok. Ya. ¿Entendieron todos? Sí, auxiliar. Sí, sí. Ya. Como ya entendieron, ya. Como ya entendieron, ustedes van a hacer este de aquí. Y lo van a subir a Classroom. Sáquenle captura, foto, porque voy a empezar a tomar la lista y hasta ahí es la clase de hoy. Disculpe, auxiliar, una Disculpa, consulta. Isa. ¿Cuánto tiempo nos va a dar? Es O que tenemos hora? residuos. Sí, Eh, tenemos residuos ahorita. Sí, tenemos residuos. Ya tienen todo el día de hoy. Total que lo suban. Tenemos el examen de H1 AUSI. Yo Es solo tengo un que viajar. ejercicio. Y lo subimos a la imagen. Que sea para el próximo sábado. Sí, auxiliar, que sea para el próximo sábado. Sí, Uno que tenemos sea para- res y otro examen de H. Sí, para el sábado. Por favor. Por favor.